Jesús era una persona de oración frecuente, persistente y prevalente. La oración era una parte indispensable de todo lo que él era. Era la fuente de su vida espiritual, su crecimiento espiritual, su poder espiritual. En Mateo 26:41, instó a sus discípulos a mantenerse vigilantes y orar para que no se dieran a la tentación. Hubo al menos dos momentos cruciales en la vida de Jesús, cuando su oración se destacó sobre todos los demás tiempos. Uno fue en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús enfrentó la realidad de la cruz. Aunque sus discípulos habían venido con él, Jesús los dejó descansar mientras él avanzaba más en el jardín, y oraba tan intensamente que sudaba gotas significativas de sangre. Véase Mateo 26:36-44, y Lucas 22:44. La segunda oración de importancia monumental ocurrió durante esas horas oscuras y terribles que pasó en la cruz. Aunque estaba sufriendo la intensa agonía de la crucifixión, el corazón de Jesús se volcó hacia sus verdugos, y en su nombre, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No hay duda al respecto. Nuestro Señor era un hombre de oración. ¿Cuándo y dónde oraba Jesús? La oración profunda y prevalente no siempre es conveniente. La oración efectiva exige un compromiso con el tiempo y el lugar. Jesús ejemplificó este hecho en Marcos 1:35. Antes del amanecer de la mañana siguiente, Jesús se levantó y salió a un lugar aislado para orar. ¿Cuándo oraba Jesús? Oraba durante el fresco inicio del día. Oraba cuando no había nadie alrededor, cuando no había interrupciones. Pasaba tiempo de calidad temprano con su Padre. Oraba mientras su mente estaba fresca y no sobrecargada con los muchos detalles de la vida. ¿Alguna vez te has levantado muy temprano en la mañana para orar? Esos momentos suelen ser los más refrescantes, los más gratificantes, los más preciados. ¿Dónde oraba Jesús? Podría haberse quedado en su habitación o incluso en la casa, pero no lo hizo. Encontró un lugar solitario en el cual acercarse y comunicarse con su Padre. Como nuestro ejemplo, Jesús oraba frecuentemente. Pasaba tiempo de calidad en oración. Oraba cuando y dónde no lo asaltarían las interrupciones. Aunque Jesús había venido del Padre, sabía que su fuerza residía en la oración. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más debemos nosotros? Si necesitaba encontrar tiempo de calidad para orar, ¿cuánto más deberíamos nosotros? Y si consideraba necesario alejarse de los demás mientras oraba, ¿no deberíamos nosotros? Si tienes un coche, sabes que debes ponerle combustible regularmente, o dejará de funcionar. Sabes que debes alimentar tu cuerpo regularmente, o morirá. La oración es el combustible que alimenta el espíritu del hombre. Y si tu espíritu no se recarga con oración frecuente, se agotará y se detendrá por completo. Cristo también pasó noches enteras en oración. Lucas 6:12 dice: Un día poco después, Jesús subió a un monte para orar y oró a Dios toda la noche. Toda la noche en oración a Dios. Algunas personas dirán: pero yo no puedo hacer eso. Necesito descansar. Sí, necesitas tu descanso, pero necesitas pasar algunas noches en oración. Estoy de acuerdo, no es fácil pero es necesario. Debía ser así con Jesús porque multitudes de personas a menudo querían simplemente tocarlo. ¿Cuánto debió necesitar la recarga que venía de esas noches solo con su Padre? El resultado siempre era un nuevo suministro de poder y unción suficiente para el drenaje interminable sobre sus recursos espirituales. Pero durante esas noches, cuando oraba, exponiendo ante el Padre las necesidades de un mundo dolorido y pecador, Dios lo encontraba. Y nuestro Padre hará lo mismo por cualquiera que se preocupe lo suficiente como para sacrificar unas pocas horas de sueño para encontrarse con el Todopoderoso. Para que una persona renuncie a su descanso para interceder por otros, revela su sinceridad. Y para que una persona se dedique a Dios solo una mañana, un día o una noche entera, muestra su pasión por ayudar y bendecir a las personas e indica que son su primera preocupación. La Iglesia debe redescubrir su fuente de poder. La Iglesia de hoy se ha embellecido construyendo edificios altos y lugares de culto impresionantes. Pero la misma Iglesia en muchos casos está desconectada de las personas. Como resultado, ha habido una generación entera que no conoce a Dios, que no lo ama y no lo sirve. Mis amigos, esta generación necesita a Dios. La Iglesia de hoy, la Iglesia debe renacer para la tarea de alcanzar esta generación para Dios.
debe alcanzar la cima de la montaña y pasar tiempo en oración. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos aprender a buscarlo con todo nuestro corazón. Necesitamos esas reuniones de oración en la montaña. Necesitamos esos tiempos de oración solitaria. Los necesitamos 1000 veces más de lo que Jesús jamás lo hizo. La oración era la comunión de Jesús, su inspiración, su fuerza. Jesús estableció el patrón de oración para nosotros. Nos estaba mostrando cómo vivir, cómo adorar, cómo orar. Y si queremos tener éxito en nuestras vidas para el Señor, haríamos bien en seguir el ejemplo de nuestro Señor. Jesús dijo en Lucas 18:1, que siempre deberían orar y no darse por vencidos. Dios quiere que aprendamos a orar en tiempos de adversidad, en tiempos de turbulencia, en tiempos de problemas. Quiere que oremos y no perdamos el corazón o nos demos por vencidos. No renuncies, no te rindas, cualquiera puede hacer eso. Pero se necesita resistencia, coraje y compromiso para orar y no perder el corazón. La oración no ocupaba un segundo lugar en la vida de Jesús. Es hermoso darse cuenta de que, aunque Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la oración siempre ocupaba el primer lugar en su vida. La oración tenía la prioridad número 1 para él. ¿Ocupa la oración el primer lugar en tu vida? ¿Tiene esa misma prioridad en tu vida como lo tenía en la vida de Jesús? Seamos muy honestos, la mayoría de nosotros oramos si tenemos tiempo. Oramos si el bebé no llora y nos molesta. Oramos si los vecinos no vienen por la noche. Oramos si no tenemos que limpiar la casa, ir de compras o ir al trabajo. Pero si la oración va a ser efectiva en cada una de nuestras vidas, como Dios lo pretendió, debe tener la máxima prioridad en nuestras vidas. Cuando Jesús fue a la cima de la montaña para orar, estaba allí para ese único propósito, nada lo perturbaba allí. Entonces, Él oraba. Y hasta que tú y yo aprendamos a utilizar la oración de la misma manera unidireccional, nunca seremos capaces de alcanzar las cimas de la montaña de bendición y unción, y recibir la bendición de Dios. La oración sacerdotal de nuestro Señor. La oración de Jesús en Juan 17 es uno de los capítulos más significativos de toda la Biblia. En él, podemos sentir el latido del corazón de Jesús mientras ora a su Padre. Y las preocupaciones por su pueblo que expresó allí son preocupaciones que deberíamos compartir al ir a Dios en oración. Veamos algunas de esas cosas sobre las que Jesús oró en su oración sacerdotal, la oración en la que también podemos percibir la profundidad de su amor por el Padre y por nosotros, sus hijos. Jesús oró para que sus discípulos fueran todos uno. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo vengo a ti. Padre Santo, me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos, así como nosotros lo estamos. Juan 17:11. Qué preciosa realización. Jesús oró por ti y por mí. Y oró para que pudiéramos ser uno con Él de la misma manera que Él es uno con su Padre. Piensa en la cercanía, el calor, el compartir que ocurre entre padres e hijos. Y Jesús está pidiendo al Creador del universo que traiga esa misma afinidad entre Jesús y todos sus seguidores. El hecho de que Jesús orara por esto indica que es posible y que deberíamos orar por ello. Jesús oró para que sus discípulos tuvieran alegría. Ahora vengo a ti. Les he dicho muchas cosas mientras estaba con ellos en este mundo, para que estén llenos de mi alegría. Juan 17:13. Qué maravilloso es darse cuenta de que cuando Jesús oró por todos nosotros, oró para que poseyéramos su divina alegría. Con los recursos de Jesús disponibles, nunca deberíamos estar tristes o infelices. Deberíamos estar, de hecho, llenos de alegría, su alegría. Y verdaderamente el gozo del Señor es tu fuerza. Nehemías 8:10. Cuando estamos alegres, estamos llenos de fuerza. Pero cuando nuestra alegría se ha ido, nos volvemos débiles. Esto también es un tema adecuado para nuestras oraciones. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran guardados del mal. Jesús sabía que todos sus seguidores estarían bajo ataque. Su oración en Juan 17:15 fue: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Dios no nos saca de nuestros trabajos para mantenernos alejados de la exposición al mal. El diablo está decidido a destruirnos y continuamente trata de alejarnos de Dios y su palabra. Pero Jesús, el Hijo de Dios, oró para que no fuéramos vencidos por ninguno de los trucos que el diablo emplea contra nosotros. Y necesitamos orar de la misma manera, todos los días. Jesús oró para que sus discípulos vivieran vidas santas.
Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Santifícalos, oró Jesús. La palabra santificar simplemente significa apartar para un propósito sagrado. Consagrar, purificar. Solo hay una manera, un medio para lograr esto: la palabra de Dios. Dios ha provisto su palabra como el instrumento de nuestra santificación. Efesios 5, 25 y 26 dice: Por eso los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Nos santificamos al disponernos de sus recursos, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo como la palabra de Dios dirige y orando, para que su purificación se lleve a cabo en nosotros. Jesús oró para que sus discípulos fueran perfectos. Juan 17, 23 dice: Yo estoy en ellos y tú en mí, que experimenten una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Esto es asombroso, pero es exactamente lo que Jesús oró: que seamos hechos perfectos en Él, para que el mundo que nos rodea pueda llegar a conocer el amor de Dios en Cristo al observar nuestra vida limpia y nuestra vida piadosa. De hecho, necesitamos pedirle a Dios todos los días que nos use como testigos efectivos de su amor. En Juan 17, 24, Jesús oró para que sus discípulos recibieran la vida eterna. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la fundación del mundo. Piénsalo, Jesús oró para que los habitantes de todo el mundo pudieran recibir la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Jesús es ese Hijo unigénito descrito en la Escritura. Él es quien oró por nosotros, por ti y por mí, para que pudiéramos heredar la vida eterna. Qué bendita esperanza tenemos en Jesús, y de la misma manera, deberíamos orar todos los días por la salvación de aquellos a quienes amamos y que aún no conocen al Salvador. Lo que somos o llegamos a ser en nuestras vidas espirituales, se lo debemos todo al Salvador que se entregó por nosotros, quien oró por nosotros, para que pudiéramos ser uno con Él, y que nos dio un patrón tan hermoso a seguir en nuestras propias vidas de oración. Señor Padre, ayúdame a aprender que tú eres el Señor de mi vida. Tienes el poder de regir todo lo que pienso, creo y hago. Cuando permito que mi mente se vaya a lugares que destruyen mi paz, recuérdame que esos son pensamientos ilegales. No necesitas que me detenga en sentimientos y afectos que contribuyen a los miedos. Reconozco que mi mente vivirá en perfecta paz mientras fije mi atención en ti. Así que, Señor Jesús, deja que tu paz gobierne mi corazón. Recuérdame la paz que tengo en tu casa y enséñame a estar agradecido por esos eventos que me hacen correr hacia ti, centrarme en ti y permanecer en ti. Nunca necesito vivir con pensamientos temerosos y perturbados. La verdad es que tú estás en control. Querido Padre en el cielo, te alabo por tu constancia y presencia constante en nuestras vidas. A veces podemos sentirte justo a nuestro lado. Sin embargo, es difícil captar que estás allí en absoluto. A veces la vida se vuelve tan dolorosa que nuestras mentes simplemente no pueden sentirte a través del dolor. A veces quitas esos sentimientos para que te busquemos aún más fervientemente. Oro ahora, Padre, para que no dependa de mis emociones, sino en cambio de tu amor por mí. Que dependa de tu palabra para ser la verdad que gobierne mi vida sobre mi entendimiento. Ayúdame a reconocerte y creer en ti, aunque mis emociones puedan decirme lo contrario. Eres bueno, eres fiable y eres amable, eres todopoderoso y todo amoroso.